En este bloque vamos a hablar de la resistencia peronista que se inicia contra el gobierno de Frondizi. Y a partir de la ocupación del frigorífico Lisandro de la Torre, la huelga general, hay una situación nueva en el país, los sindicatos han sido devueltos, los comandos de la juventud peronista, que eran decenas, pueden reunirse públicamente y en una asamblea en el sindicato de farmacia, de empleados de farmacia, dirigido por Jorge Di Pasquale, nos organizamos como mesa ejecutiva. Estamos en un estadio nuevo, más elevado. Son las posibilidades que nos ha dado un gobierno constitucional, pero a la vez esto se transforma rápidamente en una lucha sin cuartel, porque Frondizi ha traicionado todos los acuerdos. Y lo que instala es un desarrollismo progresista. Entonces, el peronismo multiplica su capacidad de resistencia con atentados tremendos. Ya no se colocan caños, se colocan valijas de cartón llenas de gelinita. Se le vuela a la casa a algunos militares. Hay un atentado terrible en la Shell de Córdoba, por ejemplo. Hay atentados impresionantes y el gobierno se siente obligado a aplicar un viejo plan de conmoción interna del Estado, que se llama Plan Conintes, y se desata una feroz represión, ¿no? Eso es en el año 60. Vamos a ser condenados entre 300 y 400 militantes peronistas. Muchos son torturados. Es como un mini golpe del 26 de marzo. Se tortura en la escuela de mecánica del ejército, no de la marina. Se taparon los santos con los paños violáceos propios de, ¿cómo se llama esta etapa de la iglesia? Bueno, se cubren los santos y se arma la Inquisición. No. Se cubren los santos y se utiliza el local para torturar gente, picanear, ¿no? Se habilita un salón de la vieja cárcel de Las Heras, que la ponen a cargo de Gendarmería, el pabellón 6, y va a ser el de los presos Conintes. Para los que tienen condenas de 25 años, se habilita la cárcel de Ushuaia, se reabre un pabellón de la cárcel del fin del mundo que Perón había cerrado. Se reabre y se los coloca ahí en un clima terriblemente inhóspito, ¿no? Un frío glacial, celdas de piedra. Y para otros se habilita Rawson y Viedma, ¿no? A mí me toca Viedma. Previo a una estadía en la cárcel militar de Magdalena, nos llevan a Viedma. Fue muy duro, ¿no? Pero a mí me parece importante porque recuerda que el peronismo fue insurrecto, que el peronismo era revolucionario y que luchamos contra el desarrollismo y contra la modernidad progresista que se nos ofrecía. En el año 62, algunos sectores del peronismo muy implicados en la cosa política partidaria logran instalar la candidatura de Framini y Anglada, que ganan la provincia de Buenos Aires y el gobierno tiene que desconocerla, ¿no? Esto acelera las contradicciones internas del gobierno, donde pujaban en el bando militar los colorados y los azules. Y entonces la cosa se complica mucho hasta que en el año 63 los militares deponen a Frondizi, ¿no? Que estaba muy desgastado por el peronismo. Pero es una etapa que se ha olvidado mucho, ¿no? Mucho se ha olvidado. Porque nos recuerda un momento clave en la historia del peronismo, de cómo fuimos reprimidos con un plan, con consejos de guerra, con un plan de conmoción interna del Estado, con condenas de por vida, con torturas, con asesinatos.
y que todo esto expresaba el fracaso de la anterior estrategia gradualista que había intentado John William Cook. Cook, a raíz de estos errores, queda totalmente... es desconocido por el peronismo como líder. Perón lo anula su nombramiento y el gordo Cook queda como delegado de la Revolución Cubana. Se proclama marxista-leninista en acuerdo con un proceso de la Revolución Cubana del cual también tenemos que hablar. Porque la Revolución Cubana ha sido mistificada, tergiversada desde los orígenes, ¿no? La Revolución Cubana, la Revolución de los Barbudos, está en la entraña de una dialéctica propia de la historia de los movimientos populares en Cuba. De hecho, Fidel había sido anteriormente líder del Partido Autonomista. Cuando la muerte de Gaitán en Colombia, que se produce el famoso Bogotazo, yo creo que debe haber sido en el año 52, 53. Un poquito antes, sí. Un poquito antes, 51, no sé. Bueno, se estaba realizando en esa ciudad de Bogotá un gran congreso latinoamericano impulsado por el peronismo para confrontar desde organizaciones estudiantiles universitarias a los Estados Unidos y a sus organizaciones, ¿no? De manera que había un gran encuentro y uno de los que está invitado es Fidel, que termina en medio de la represión que desata el ejército colombiano por la muerte de Gaitán, queda en la calle y es rescatado por la embajada peronista. A raíz de lo cual Fidel, al decir de Alcira, queda fichado como agente peronista en Cuba, ¿no? Bastante graciosa la anécdota, ¿no? Pero digamos que estos años 60 al 63, cuando son liberados los conintes, es una etapa, y el resto de los 60, es una etapa muy rica, porque es la etapa donde se empiezan a conformar una serie de elementos ideológicos que van a fijarse en los años posteriores, ¿no? Son los años en que la Revolución Cubana lamentablemente se declara marxista-leninista. Yo creo que en un momento de extrema debilidad, para sobrevivir, para comprometer al bloque socialista en su defensa, abrir mercado para el azúcar y el níquel que se le vende a la Unión Soviética y a los países del este. Y de alguna manera tienen que negar su propia historia, su propia historia movimentista, y algunos de los principales líderes que no tenían nada de comunistas, como Camilo Cienfuegos o Fran País, que en realidad eran cristianos y eran otro tipo de líderes, ¿no? Y va a quedar Fidel como la única cabeza. En un proceso doloroso, ¿no? Yo estuve en rancheríos perdidos de Cuba, de esos donde no llegaba prácticamente nadie, y encontré viejos retratos de la época de la Revolución Cubana en que Fidel está junto con Camilo a la misma altura, celebrados ambos como una cabeza bicéfala de la revolución. La desaparición de Camilo, más allá de que hubiera habido alguna manipulación homicida, pero la desaparición de Camilo en un accidente facilita las cosas para que Fidel quede a la cabeza. Y cuando la invasión mercenaria a Playa Girón, en los días previos en que se bombardea La Habana, en el entierro de los muertos, en el cementerio, Fidel se declara marxista-leninista. O sea que embandera a Cuba con la URSS y de alguna manera sacrifica la revolución en América Latina. Las consecuencias van a ser nefastas,
porque se instala algo que fue ajeno a la Revolución Cubana, que es el vanguardismo, el foquismo, y el marxismo-leninismo, ¿no? El foquismo en la Revolución Cubana no había existido, ¿no? Tampoco el sentimiento de vanguardia. Había un pueblo altamente organizado, sindicalizado, que estaba esperando la llegada de Fidel. Tal como aquí esperábamos el avión negro de Perón, ellos esperaban el grama de Fidel. Yo me dediqué a estudiar esto en Cuba y me sorprendí de encontrar con que alguna gente en Santiago de Cuba, una ciudad que queda bastante distante de Playa Girón, vecinos a los que le preguntan cómo vivieron ese día, y dice que ese día se despertaron por los gritos de los camiones que pasaban vivando a Fidel, y al 26 de julio. Y eran camiones con muchachos uniformados de verde oliva, el día en que el grama no llegó, porque tenía que llegar, pero llegó a otro lugar, donde tienen una escaramuza con tropas de Batista y quedan prácticamente dispersados, sin armamento, sin vituallas, pierden casi todo lo que traían y se alcanzan a refugiar en Sierra Maestra. Pero en la ciudad se los esperaba. Había un paro general y había movilización de uniformados. O sea, una milicia ciudadana de la cual nunca nos habían hablado, porque parece que todo el mérito lo tuvo Fidel y que la revolución se hizo desde Sierra Maestra, como alguna vez propuso el Che Guevara. Le propuso a Bayer y a otra gente hacerla en Córdoba. Primero somos 10, nos hacemos fuertes, después somos 100, después somos 200 porque sigue llegando gente y al final empezamos a descender y enfrentamos al ejército. Bueno, este esquema que la Revolución Cubana le va a vender a América Latina y que va a ocasionar millares y millares de víctimas de los militantes con mayor coraje, no existió nunca en Cuba. Esta es la receta que nos vende Regis Debray en un libro memorable que se llama Revolución en la Revolución, y que es una enorme tergiversación de lo que fue la Revolución Cubana. O sea, hasta dónde en estos juegos y malabares intervienen los rusos no lo sé, pero sí estoy convencido de que aquí no hubo buena fe, ¿no? Yo no hace muchos años hablé con algunos cubanos notables sobre este libro que, como hubiera dicho Marx, se lo dejamos a los ratones, Revolución en la Revolución. Y me dijeron estos cubanos, me dijeron, chico, ese libro no se podría haber impreso en Cuba si no hubiera tenido el acuerdo de Fidel. Es más, me dijeron, ese libro lo más probable es que sea de Fidel. Bueno, viste, realmente yo creo que la historia lo juzgará, pero que la Revolución Cubana fue un rosario de fracasos a lo largo de América Latina. Gente valiosísima como Jorge Massetti, como Javier Gerot en Perú, pero era un poeta notable, pero llegó como paracaidista, llegó con un grupo y lo mataron a poco de llegar, ¿no? Pero la Revolución Cubana producía comandos de esta naturaleza por centenares, que llegaban a los países y eran reprimidos, ¿no? Y que en vez de tomar la historia de los países, la historia de las revoluciones nacionales en cada uno de los países de América Latina, incursionaron como ajenos a la propia historia, ¿no? El caso del Che Guevara, que en un país que había demolido al ejército regular, que había formado las milicias obreras, él rehuye a los campesinos porque sospecha de ellos, porque habían firmado un acuerdo con Barrientos y porque lo delataban. Terrible, esto es el fracaso político de la guerrilla, a lo cual sucede inevitablemente el fracaso militar, que siempre es muy doloroso. Ver a un líder enorme como el Che Guevara muerto por la soldadesca, a mí me afecta, así como verlo a Benito Mussolini muerto y vejado por un grupo de partisanos bolcheviques. Es siempre doloroso, ¿no?
ver el modo en que lo matan a Gualberto Villarroel en La Paz, ¿no? Que lo cuelgan de un farol, una banda de forajidos. El modo en que, tantos otros líderes que pueden haber sido cuestionables, pero que van a terminar de manera vil, ¿no? Entonces, volviendo a esta segunda resistencia peronista, donde los cargamentos de explosivos llegan de Mendoza o de San Juan, de las minas, donde los propios obreros y los encargados de los depósitos de explosivos roban y mandan a Buenos Aires, donde además va a haber una guerrilla, la guerrilla del Utruncu, ¿no? Que da un golpe en Frías, en Santiago del Estero, y de ahí, con el armamento de la comisaría, se marchan a Tucumán. Y después numerosos intentos, ¿no? Yo conté alguno un poco infantil que nosotros preparábamos. Y todo tipo de atentados y asaltos, ¿no? Nosotros, la Juventud Peronista de Buenos Aires, cae por asaltar un destacamento del aeronáutico. Pero era en un barrio militar de departamentos que la gente sin casas había ocupado, alentados por la Juventud Peronista. Llega entonces la aeronáutica y cerca el barrio y arma un vivac para que esta gente se vaya. No los dejan salir a comprar provisiones, tampoco permiten que otros lleguen a visitarlos. Entonces nosotros asaltamos el vivac. O sea, dentro de un plan político, ¿se entiende? No éramos militaristas. El concepto de vanguardia no existía en nosotros. Nos sentíamos como patrullas avanzadas encargadas de remozar o liquidar los obstáculos que el ascenso del pueblo pudiera encontrar. Pero siempre tuvimos conciencia de que éramos anticipados, éramos un grupo dispuesto a una especie de dispositivo de disparador para el proceso insurreccional. Entonces aquí hay varias cosas que pertenecen al campo cultural y que van a ser modificadas violentamente en los años posteriores. Primero, esto de servir al pueblo, de que la militancia era un servicio y de que los grupos avanzados en realidad no intentaban ser la vanguardia de nadie, sino patrullas avanzadas que removieran los obstáculos. Esto va a cambiar totalmente, se va a imponer el vanguardismo, el foquismo, que van llegando desde esa revolución cubana a la que se le han cambiado los códigos, que ahora es marxista-leninista. Y la impregnación que todo este modo de pensar produce en nosotros va a llegar a situaciones casi grotescas, ¿no? Como en el año 64, cuando Perón está prácticamente con un pie ya en el avión de Alitalia para volver, y dentro del MRP, del Consejo Superior del Peronismo, que era el Cuadrumvirato y el MRP, en ese nivel se decide liquidar a Bandor. O sea, en ese momento, cuando Perón ya está casi embarcándose, se decide resolver la contradicción interna del peronismo, que era el bandorismo. Es de manual, pero de manual de marxismo, ¿no? Traducido al castellano por los cubanos. Y por supuesto termina en un fracaso terrible, y en que Bandor se queja ante Perón de esta barbaridad, y el poder político interno del peronismo cambia de manos, porque Perón rechaza estas cuestiones del MRP y del Cuadrumvirato y modifica y cambia las conducciones. El resultado es, en buena medida, el fracaso del retorno del 64, ¿no? Para peor, una de las expectativas que seguramente Perón tenía era quedarse en Brasil con el gobierno de Goulart, que estaba en la línea de Vargas, y bueno, un golpe militar en el 64 lo saca a Goulart
instala una dictadura y bueno, y Perón se queda sin alternativa, ¿no? Entre el gobierno de Ilia, que le pide al gobierno de Brasil que lo intercepte al avión, y bueno, es obligado a volver a Madrid, con todas las consecuencias de haber transgredido, que tuvo haber transgredido los acuerdos y asilo que tenía con Franco en España, ¿no? Bueno, este es un periodo entonces muy, muy cargado, ¿no? En que yo creo que hay una autocrítica que no se hizo sobre estos años, ¿no? Yo pertenecía a los sectores más combativos, los que se involucraron en la guerrilla, en la ocupación de puestos de militares, en la colocación de atentados. Es decir, nosotros volvimos en esos años 60 sobre el viejo proyecto insurreccional, que de alguna manera se sintetizaba en la consigna de todo o nada. Pero hubo otros sectores que ya iniciaron un proceso progresista, ¿no? Yo me acuerdo, Saúl Hecker y otra gente que venía del viejo Partido Socialista de la Revolución Nacional, eran parte del equipo de Framini en el 62, cuando ganan las elecciones. No quito mérito a esto de haber ganado las elecciones y haber provocado una crisis en el gobierno, pero de alguna manera dentro del peronismo se esbozaban otras tendencias, de nuevo, tendencias gradualistas, tendencias políticas, ¿no? Dentro del campo de la juventud peronista, yo había mencionado la vieja juventud peronista de la mesa ejecutiva, formada allá en el año 59. En realidad, en los años 60 se imponen otras organizaciones como Guardia de Hierro, más tarde el Trasvasamiento, que apuestan de manera excluyente a la acción política partidaria. Esto era un hecho que algunos años antes no solamente no existía, sino que ni siquiera era pensable, ¿no? Imaginable. En la línea de Cook y del acuerdo con Frondizi se van generando en el peronismo fuerzas modernizantes, progresistas y de fuerte inserción en la política partidaria, en la política legal, digamos, en la formación del partido. O sea, en el año lo que hubiera sido una demostración de traición o de herejía, como fue el partido que armaron Matera y Jaureche en el 57, en los años 60 ya se ve como absolutamente normal, ¿no? Se legitima. Yo creo que en realidad no estoy seguro de que el peronismo hubiera podido imponer otras líneas, dado el peso creciente que va tomando la Revolución Cubana. Y el peso tiene mucho que ver con la ideología, ¿no? Y las ideologías se hacen progresistas. Hay una marxistización acentuada del peronismo, sobre todo a partir de que aquellos sectores de clase media que yo había mencionado, indoamericanistas, fomentadores del pensamiento de Allá de la Torre, van acercándose al peronismo. Se hacen peronistas no por convicción, sino por necesidad de hacer la revolución. O sea, la Revolución Cubana piensa que la revolución en la Argentina pasa por el peronismo, pero lo mismo pasa con Hoxha en los Balcanes, en Albania, que le dice a gente pro-albanesa, ustedes tendrían que ser peronistas. Puede ser un mito urbano, pero esto se comenta mucho en aquellos años. Gente del Partido Comunista Pro-Chino que se entrevistan con Mao Zedong en Pekín y Mao les dice, ¿y ustedes qué son en la Argentina? Y somos chinoístas, somos pro-chinos, ¿no? Creo que era el PCR o la Vanguardia Comunista. Y Mao le dice, no, pero en la Argentina ustedes tendrían que ser peronistas. Bueno, esto se comenta y se transforma en una especie de regla
por la cual miles y miles de muchachos intelectuales y de clase media se peronizan rápidamente. No se pueden entender los 70 si no entendemos los años 60. Los años 60 son los de la cocina de todo esto. Y son años claves, ¿no? Donde yo creo que el viejo peronismo pierde control de la situación. Tanto desde el integralismo cristiano como desde las organizaciones de la izquierda universitaria, miles de muchachos se incorporan masivamente al peronismo. Y esto provoca cambios. Es tonto hablar de contrabando ideológico, porque no es contrabando, cada uno venía con lo que tenía, con la experiencia que tenía. Y lo malo es que muchos entran, no de a uno, entran en grupos, entran corporativamente, ¿no? Y así vamos a tener una juventud peronista organizada a nivel nacional a poco andar bajo la conducción de Dante Gullo, del Canca Gullo, que bueno, del cual discutíamos su peronismo, ¿no? en aquellos años, pero bueno, sí tenía el poder de convocatoria que muchos de nosotros no teníamos. No solamente el Canca Gullo, Garimberti, la gente de Jaén, la gente de, ¿cómo se llama? El del operativo Malvinas, Dardo Cabo. Cantidad de gente se incorporan y van matizando la juventud peronista con diferentes camisetas, pero son una realidad imposible de no ver, ¿no? Que nos cambian, ¿no? Lamentablemente, aquel peronismo salvaje, antimoderno, va quedando totalmente tapado, ¿no? No tiene la capacidad de continuar liderando a estos procesos de sectores medios, ni de clarificar una postura revolucionaria de otro tipo.